Avui tenim una sessió que jo crec que és molt interessant i que és una sessió realment molt rellevant perquè hi ha uns pacients amb unes característiques, com pot ser la gent amb VIH, que actualment ja no tenen un problema de la seva pròpia malaltia, perquè això la tenen controlada, és una malaltia que ja ha quedat crònica i que estan bé, però que si algun problema tenen associat a la malaltia i tot l'entorn que això provoca, doncs és el risc cardiovascular. I són gent que ja no es moren del VIH, sinó que es moren de problemes cardiovasculars. Jo crec que és un tema que ens interessa molt, tant com a unitats de lípids com a internistes, que són molts de nosaltres, perquè realment cada dia és un tema més rellevant. Per això tenim la doctora Maricruz Almendros, de l'Hospital de Palamós, de la unitat de lípids de Palamós, que ens farà una revisió sobre el tema i que després podrem fer-li unes preguntes. Endavant, Maricruz, tu mateixa. Hola, buen día. Perdone una miqueta el retraso. Bueno, pues como ha dicho Cristina, yo os voy a hablar del abordaje del riesgo cardiovascular en el paciente con VIH. Como ha dicho ella, ya comenzamos un poquito, bueno, primero os hablaré un poquito de introducción y veremos esta relación que existe entre la infección VIH y el riesgo cardiovascular. Y también un poquito la revisión que he hecho son las últimas guías o qué hay en las guías de la infección VIH sobre el riesgo cardiovascular y unos documentos de consenso recientemente publicados. Pues bueno, como ya sabéis, la infección VIH, a pesar de que han salido nuevos fármacos antirretrovirales y puede ser una enfermedad ya más controlable, sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En el 2016, más de 1 millón de personas todavía morían por la infección VIH. Pero aunque sigue siendo una enfermedad curable y la mortalidad es importante, la mayoría de estos pacientes no mueren por la infección, sino mueren por causas cardiovasculares. Es la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica la causa principal de mortalidad en estos pacientes. ¿Qué relación existe entre este riesgo cardiovascular y la infección? Pues bien, sabemos que la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la infección VIH han convertido a esta infección en una enfermedad controlable, de larga duración y que permite a las personas que viven con el HIV llegar a una vida prolongada. Por tanto, se empieza a hablar del concepto del envejecimiento de la epidemia del VIH. Los nuevos fármacos lo que han hecho es que han disminuido las comorbilidades, las infecciones oportunistas, las muertes relacionadas con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, pero por otra parte están cogiendo importancia las enfermedades cardiovasculares. Se han documentado en varios estudios que la infección VIH es un factor de riesgo independiente que acelera la arteriosclerosis. Por tanto, este virus podría considerarse como un factor de riesgo como lo es la diabetes. Y hablaremos más adelante que entonces tendríamos que considerar la infección VIH como un factor de riesgo cardiovascular alto, como la diabetes. Los pacientes diabéticos tienen un riesgo alto y estos pacientes también tendrían un riesgo cardiovascular alto. El aumento del riesgo cardiovascular es 2,2 veces mayor en comparación con la población general. Y bien, por tanto, este aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas que viven con el VIH es el resultado de 3 factores importantes. El primero es la interrelación entre los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Después es importante también la propia infección por el virus, debido a la viremia, la inflamación crónica que ocasiona el virus y la desregulación inmunológica. Y, como no importante, los efectos adversos de estos fármacos antirretrovirales que aparecieron para controlar la infección. Sobre todo, los más importantes que ya iremos hablando son los inhibidores de la proteasa. En cuanto a los factores relacionados con el huésped, como hemos comentado, los factores de riesgo clásicos tradicionales, esta población VIH característicamente tienen más incidencia de tabaquismo y además una intensidad del tabaco mucho mayor que la población general. Otros tóxicos que también influirán son el exceso de alcohol, la cocaína, el sedentarismo, las infecciones concomitantes que tiene este grupo de población, el bajo estatus socioeconómico, la depresión, la lipodistrofia, factores genéticos, la esteatosis hepática. Otro factor influyente es el modo de transmisión de la infección. Aquellos pacientes que se infectaron adictos a drogas por vía parenteral, sabíamos que presentaban infecciones concomitantes con el virus de la hepatitis B y C, y estas infecciones concomitantes también se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Hablamos, como hemos comentado antes, del envejecimiento de la población. Esta población van a desarrollar enfermedades propias de la edad. La terapia antirretroviral ha cronificado la infección. Por esto se estima que en el 2030 el 73% de estos pacientes infectados por VIH tendrán una edad superior a 50 años y hasta el 78% padecerán una enfermedad cardiovascular. Como podéis ver en
esquema que os he puesto aquí a continuación, hablamos de estos tres factores: la infección por el propio virus, el huésped y la terapia antirretroviral por diferentes mecanismos de resistencia a la insulina, inflamación crónica, lipodistrofia y la dislipemia en sí van a ocasionar la enfermedad cardiovascular. Estos pacientes con infección VIH hemos visto que se infectaron hace muchos años y durante muchos años estuvieron expuestos a un estado inflamatorio sistémico muy alto. Además, a estos pacientes les tocó utilizar los primeros fármacos antirretrovirales que tenían un perfil metabólico malo en cuanto a las alteraciones lipídicas. Por tanto, estos pacientes que ahora tienen una edad por encima de 50, además tienen unos factores de riesgo cardiovascular mucho más elevados. Estos pacientes también fueron personas que en su época se infectaron y compartieron infecciones como la hepatitis C. Hasta que dispusimos de fármacos para su erradicación, esto también contribuye a la inflamación crónica. Por tanto, estos pacientes durante mucho tiempo han estado expuestos a esta inflamación crónica. Se sabe también que las personas que se encuentran deprimidas tienen más riesgo cardiovascular y la población infectada por el VIH tiene más prevalencia de depresión en comparación con la población general. Curioso es que ya se está hablando de que las personas infectadas con VIH presentan una edad biológica 10 años mayor que su edad cronológica. Es decir, que a nuestros pacientes infectados por el VIH, a pesar de su edad cronológica, podríamos doblar o sumarle 10 años la edad biológica. En estos pacientes la hipertensión, la diabetes y la dislipemia se presentarán de forma más temprana. En cuanto a los factores relacionados con la infección propia por el virus, sabemos que la infección por el virus produce una disfunción endotelial, induce al estrés oxidativo. Hay varios estudios que se han hecho con pacientes infectados por el virus sin tratamiento antirretroviral, tenían una disfunción endotelial que cuando se empezaba la terapia antirretroviral, estos fármacos antirretrovirales o bien por el control de la viremia frenaban esta disfunción endotelial. También el virus, cuando infecta las células del músculo liso, va a promover la secreción de citoquinas proinflamatorias, aumentando así la inflamación crónica. La teoría más llamativa de por qué las personas que viven con el virus tienen el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular es por una proteína que está presente en el virus que altera de manera permanente las células inmunes. Cuando el virus entra dentro de estas células inmunes, esta proteína hace que los genes implicados en la inflamación se activan y se activan incluso cuando la proteína del virus no está dentro de las células. Por tanto, esta memoria inmunológica de la infección original por el virus es la razón por la cual las personas que viven con el virus son susceptibles de sufrir una inflamación prolongada, incluso a pesar de los tratamientos antirretrovirales. Y esto es uno de los factores que va a incrementar su riesgo cardiovascular. También se han publicado diferentes trabajos que la infección por el virus produce una reducción de colesterol HDL en comparación con la población no infectada, aunque bien no se sabe cuál es el mecanismo. En cuanto a la viremia, también se sabe que cargas virales más elevadas pueden aumentar las enfermedades cardiovasculares en estos pacientes. El estudio SMART demostró que la interrupción del tratamiento antirretroviral aumentaba la progresión de la enfermedad, de enfermedades oportunistas, pero también tenía mayor riesgo cardiovascular. Por tanto, la terapia antirretroviral controlando esta viremia va a mejorar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y el último factor implicado con el virus sería el grado de inmunodeficiencia, definido por los recuentos de CD4. También puede tener un impacto sobre el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Es por tanto que se aconseja iniciar precozmente el tratamiento antirretroviral a los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. El tercer factor que interviene en esta relación entre el riesgo cardiovascular y la infección VIH sería la terapia antirretroviral. Con la introducción de los primeros fármacos y la aparición de los inhibidores de la proteasa, se empezaron a detectar casos de arteriosclerosis precoz en los pacientes infectados por el virus, debido a que se producían en estos pacientes cambios metabólicos con respecto a los lípidos, la glucosa y alteraciones en la grasa. El tipo de tratamiento antirretroviral también puede contribuir. Hay unos fármacos que van a contribuir más a aumentar este riesgo cardiovascular que otros y el mecanismo es a través de sus alteraciones metabólicas, los cambios a nivel corporal y otros factores. Pero independientemente del fármaco antirretroviral o de los efectos que pueda ocasionar, los beneficios del tratamiento superan cualquier riesgo potencial. Es decir, que lo que predomina o lo que prioriza en estos pacientes es la terapia antirretroviral.
También se sabe que algunos fármacos, los fármacos antirretrovirales, aumentan el colesterol total, el LDL colesterol y el HDL colesterol, pero un aumento relativo del colesterol este aumento es más bajo que el aumento del colesterol total. Los inhibidores de la proteasa, como hemos comentado anteriormente, producen un aumento de triglicéridos, aunque hay otros fármacos que también pueden incrementar estos triglicéridos. Los pacientes que padecen lipodistrofia a lo largo de la enfermedad también tienen un mayor aumento de los niveles de triglicéridos. Así pues, los regímenes antirretrovirales de primera línea con mejor perfil lipídico suelen incluir los inhibidores de la integrasa, unos fármacos de nueva aparición, y son los que han demostrado causar menos alteraciones en el perfil lipídico en comparación con los clásicos inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos. Las guías actuales, por tanto, recomendarán como primera línea de tratamiento combinaciones que incluyan 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos junto con un inhibidor de la integrasa, debido a su buen perfil de seguridad y eficacia. Nosotros hace unos años aquí en el Hospital de Palamós y conjuntamente con el grupo VIH de Girona elaboramos un estudio, estamos hablando del año 2012, en el que quisimos ver dentro de la población de pacientes infectados por el VIH controlados en Gerona en 5 hospitales, cómo presentaban estos riesgos cardiovasculares y qué riesgo cardiovascular tenía. Participaron en este estudio el Hospital de Figueras, Blanes, Olot, Santa Caterina y el Hospital de Palamós. Se quiso hacer una descripción de los pacientes controlados en estos hospitales en cuanto no solo a la infección VIH, sino también a la prevalencia de factores de riesgo. Como podéis ver, esta población, el 54% eran consumidores de tabaco, y los factores de riesgo más importantes fueron, después del tabaco, la dislipemia, seguido de la hipertensión. Comparamos la población VIH de la provincia de Girona con la población general, viendo que esta población tenía más incidencia de tabaquismo y de dislipemia en comparación con la población general ajustados por la misma edad. En cuanto a la estratificación de riesgo cardiovascular, vimos que el 43% de nuestros pacientes tenían un riesgo cardiovascular moderado alto. Otra de las cosas que vimos también al hacer el estudio es que nuestra población tenía un infradiagnóstico de los factores de riesgo y un bajo control. Estaban bien controlados lo que es la carga viral, los CD4, pero los factores de riesgo cardiovascular seguían sin estar controlados. Este es un estudio que hicimos en el 2012 y ahora pues nos gustaría volver a realizar. En estos pacientes, el patrón observado más frecuente en los pacientes en tratamiento con antirretrovirales suele ser el de la dislipemia aterogénica. Nos encontraremos con HDL bajo, triglicéridos elevados y también pueden haber elevaciones variables de colesterol total y LDL. Habitualmente este patrón además se asocia con partículas LDL de colesterol aterogénicas más densas y pequeñas. En pacientes con infección VIH sin tratamiento se suele observar un patrón característico con colesterol total y HDL bajos y triglicéridos elevados. Por tanto, una vez establecida esta relación entre riesgo cardiovascular y la infección, he querido empezar a revisar un poquito qué documentos de consenso, qué decían las guías respecto a qué hacer ahora con estos pacientes. Uno de los documentos de consenso que he revisado es publicado en el 2015, un documento de expertos que también han participado los miembros del GESIDA, en que se han revisado estudios publicados en las revistas biomédicas, presentados en congresos. Entonces, a partir de esta evidencia previa de que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en pacientes con infección VIH, la relación que tienen estos pacientes, la relevancia que tienen estos pacientes con esta inflamación crónica, sumada además con los factores de riesgo tradicionales que ya hemos comentado que son más prevalentes. Por todo esto, los expertos consideran que los pacientes con infección VIH deberían alcanzar unos niveles de LDL colesterol inferiores a los considerados ideales en las recomendaciones de las sociedades científicas. Por tanto, la Sociedad Española de Cardiología y Arteriosclerosis recomiendan que los pacientes con infección VIH y en tratamiento con terapia antirretroviral sean considerados como pacientes de alto riesgo. Considerados como pacientes de alto riesgo, por tanto, los objetivos de control de colesterol LDL tendrían que ser también ajustados a lo que dicen las nuevas guías. Aquí tenemos un resumen del manejo de la dislipemia en paciente VIH y es
parecido a la población general, pero haciendo un poquito relevancia a que estos pacientes con riesgo cardiovascular bajo o riesgo moderadamente bajo tendríamos que intervenir, como dicen las guías, a partir de un LDL por encima de 130. Pero en aquellos pacientes con riesgo moderadamente alto o riesgo alto, aquellos que ya tienen un riesgo valorado por las escalas de riesgo cardiovascular por encima del 10%, estos tendríamos que intervenir con LDL por encima de 100, como objetivo de control menor de 100. El tratamiento de estos pacientes va, como siempre, estilo de vida saludable, y las estatinas son los fármacos de elección para tratar este tipo de dislipemias, igual que la población general. Empezaríamos con tratamientos con estatinas como la atorvastatina o la rosuvastatina, y si los triglicéridos son muy elevados, asociaríamos fibratos o omega 3. Y como en la población general, si el control no es adecuado, añadiríamos ezetimibe, y solamente en el siguiente paso, si no fuese adecuado, nos podríamos plantear valorar un cambio de terapia antirretroviral utilizando fármacos antirretrovirales con mejor perfil lipídico. Como hemos dicho, las guías de las sociedades científicas de arteriosclerosis y cardiologías describen ya que la enfermedad VIH confiere un riesgo aumentado de enfermedad, que se tiene que tratar esta población como pacientes de alto riesgo y, por lo tanto, cumplir los objetivos de control de colesterol LDL como recomiendan las guías de arteriosclerosis para los pacientes de alto riesgo. Una vez revisadas estas guías del 2015, vemos que en los últimos años, el año pasado, en el 2024, la Sociedad Clínica Europea del SIDA publica unas guías de práctica clínica sobre el uso de estatinas para la prevención primaria del riesgo cardiovascular en personas con la infección VIH. Esta guía europea llega después de actualizar las guías de práctica clínica americanas, que amplían la recomendación del uso de estatinas a todas aquellas personas con edades entre 40 y 75 años con riesgo cardiovascular leve o moderado. Tanto las guías europeas como las guías americanas establecen estas recomendaciones, y es por tanto que el grupo de estudio del SIDA de la SEIM, el GESIDA, publica este documento de posicionamiento sobre el uso de estatinas en la prevención primaria cardiovascular de las personas con infección VIH. Y estas recomendaciones se basan fundamentalmente en los resultados de un estudio muy importante elaborado recientemente, que es el ensayo clínico REPRIEV. Este ensayo clínico REPRIEV se publica en el New England ahora en el 2023, pero se empieza a elaborar en el 2019. Y es a raíz del riesgo de las enfermedades cardiovasculares en esta población de pacientes infectados por el virus, en los que se ve que este riesgo es elevado y necesitamos estrategias de prevención primaria en esta población. A partir de aquí se desarrolla el estudio REPRIEV. Este estudio es un ensayo en fase 3, en el que han participado 7.769 participantes con infección por el virus y con un riesgo cardiovascular bajo o moderado, que recibían terapia antirretroviral. Esta población se aleatorizaron para recibir pitavastatina de 4 miligramos o placebo a diario. El criterio de valoración principal fue la aparición de evento cardiovascular grave, una combinación de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, angina inestable, accidente isquémico transitorio, ictus y enfermedad vascular periférica. Se utilizó la pitavastatina por su perfil de seguridad cardiovascular. En cuanto a los resultados, la edad media de esta población, cuando había una población joven con una edad media de 50 años, la media de CD4 fue de 621, también como en el estudio que hicimos nosotros, son pacientes con un buen control virológico, y el valor de la carga viral también estuvo por debajo, con una carga viral indetectable en el 87,5% de los participantes. Por tanto, fueron pacientes con un buen control virológico de la infección VIH. Este ensayo tuvo que interrumpirse de forma prematura por motivos de eficacia, tras una media de seguimiento de 5 años. La incidencia de un evento cardiovascular adverso importante fue de 4,81 por 1.000 personas año en el grupo de la pitavastatina, y más elevado, 7,32, en el grupo placebo. Se presentaron síntomas o efectos secundarios del efecto de las estatinas, pero fueron unos efectos secundarios relativamente bajos, un 2,3% en el grupo de la pitavastatina frente a un 1,4% en el grupo placebo. Lo mismo pasó con el debut de diabetes. Fueron efectos secundarios bastante leves. Como conclusión del estudio,
Los participantes con infección o VIH que recibieron tratamiento con pitavastatina presentaron un menor riesgo de eventos cardiovasculares graves respecto a aquellos que recibieron placebo, con una mediana de seguimiento de 5 años. Además de la reducción de los niveles de colesterol, LDL, en este estudio se demostró que la terapia con estatinas reduce las medidas de activación inmune y puede reducir también la inflamación crónica de estas personas infectadas por el virus, lo que sugiere que existen unos mecanismos potenciales por los cuales las estatinas benefician a esta población más allá de los efectos de reducción del colesterol LDL. Por tanto, después de este estudio, las guías GESIDA elaboran este documento, el grupo GESIDA elabora este documento de posicionamiento en los que establece las siguientes recomendaciones. Se recomienda, por tanto, evaluar el riesgo cardiovascular en todas las personas con la infección VIH mayores de 40 años, preferiblemente con las escalas de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, esas escalas de riesgo americanas, u otras escalas validadas teniendo en cuenta posibles equivalencias de estimación de riesgo. Que en nuestro caso aquí utilizaríamos las guías el SCORE2 o bien el REGICOR en algunas zonas, con una recomendación grado A1 de evidencia. ¿Qué se recomienda? Realizar un abordaje global, como la población general, con modificaciones del estilo de vida, dieta mediterránea, ejercicio, evitar el sedentarismo, el abandono del tabaco y posteriormente comenzar la terapia farmacológica de forma más intensa cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular, con una recomendación también grado A1. Cuando este riesgo cardiovascular se encuentra entre el 5 y el 10%, a los 10 años, se iniciará tratamiento con estatinas, según las mismas estatinas, según las guías de la población general, y los objetivos a alcanzar en los niveles de colesterol se estratificarán también según las guías de recomendación, que como hemos considerado esta población de alto riesgo, estaríamos hablando del LDL por debajo de 100. Como nos dicen las guías, las últimas guías de las sociedades de arteriosclerosis del 2019, podemos considerar a estos pacientes que tendríamos sobre un nivel de alto riesgo en el que incluso bajaríamos el LDL por debajo de 70. La estatina de potencia moderada recomendada en el documento de posicionamiento del GESIDA sería la pitavastatina de 4 miligramos como primera elección, con una recomendación grado A2. Y como alternativas tendríamos la atorvastatina de 20 miligramos y la rosuvastatina de 10. Esta indicación de estatinas como prevención primaria en este grupo de población requiere para su inicio y mantenimiento la colaboración entre atención primaria y la especializada en el reconocimiento. Es decir, esta población era población que pasaban a ser controladas en poblaciones por médicos de la especializada, realmente internistas, y ahora necesitaríamos la ayuda de los médicos de atención primaria para que estos pacientes se les comenzara ya con su tratamiento para la prevención de riesgo cardiovascular. Aunque no se dispone de unas referencias comparativas entre las escalas americanas y la escala del REGICOR, una aproximación práctica para el objetivo de esta guía podría ser considerar un punto de corte del 5% de la escala REGICOR como equivalente al 5% de las escalas americanas. Otro de los datos a revisar, ¿no?, en cuanto al tratamiento con estatinas en esta población de infección VIH serían las posibles interacciones con el tratamiento antirretroviral, porque las estatinas se metabolizan a través del citocromo P450 y sabemos que algunos de los tratamientos antirretrovirales que incluyen potenciadores metabólicas van a bloquear dicho citocromo. Al bloquear este citocromo pueden tener potencialmente interacciones con los fármacos hipolipemiantes. La pitavastatina y la rosuvastatina son las que presentan el menor riesgo de interacciones. Y aunque la atorvastatina tiene más riesgo de interacciones, como la experiencia con ella es amplia y la dosis propuesta de 20 miligramos se puede considerar segura. Es la simvastatina la que estaría contraindicada cuando se utilizan estos potenciadores metabólicos como los inhibidores de la proteasa. En cuanto a los efectos adversos de las estatinas, como ya se ha demostrado en el ensayo REPRIEV, la incidencia relativa de diabetes fue de un 35% mayor con pitavastatina, aunque la incidencia absoluta en ambas fue baja. Es decir, los efectos secundarios de aparición de nueva diabetes o de toxicidad muscular pueden considerarse relativamente bajos. En general, los beneficios esperables en la prevención cardiovascular de las estatinas superan a los riesgos de los efectos secundarios.
A raíz de aquí, también estudios han querido demostrar o han querido estudiar estas relaciones entre las estatinas y los fármacos antirretrovirales, y que en el 2020 se publicó este estudio en el que querían evaluar el manejo de las interacciones entre las estatinas y los fármacos antirretrovirales. Se analizaron datos de 4 estatinas, fueron la rosuvastatina, la atorvastatina, la pravastatina y la pitavastatina. El control de los niveles de colesterol fue insuficiente con los inhibidores de la proteasa, a pesar de las dosis altas de atorvastatina. Los valores de objetivos lípidos que se alcanzaron mejor fueron en aquellos pacientes que estuvieron tratados con inhibidores de la integrasa, debido, como ya hemos comentado anteriormente, a los perfiles favorables y a su efecto neutral sobre los lípidos. Y el control lipídico también fue insuficiente con la pravastatina y la pitavastatina, independientemente de los fármacos antirretrovirales y a pesar de usar dosis máximas. En conclusión, en este estudio lo que nos dice es que el 29% de las prescripciones se observó un manejo subóptimo de las interacciones farmacológicas con infradosificación de estatinas. Por tanto, se recomienda priorizar los regímenes de tratamiento basados en los inhibidores de la integrasa y se recomienda el tratamiento con rosuvastatina o atorvastatina. El uso de estatinas, por tanto, en estos pacientes VIH requieren precaución, porque a pesar de que necesitan tratamiento hipolipemiante por su riesgo cardiovascular, el uso de estatinas se debe hacer con precaución, sobre todo porque muchas de las estatinas, al igual que los inhibidores de la proteasa, se van a metabolizar por la vía del citocromo P450. Las estatinas que más van a interaccionar serán la atorvastatina, la lovastatina, la pravastatina y la simvastatina. Sobre todo estos 3 últimos habría que tener precaución a la hora de usarlos. El ritonavir, el inhibidor de la proteasa, es el inhibidor más potente del citocromo P450. Además, al estar inhibida la vía del citocromo, no se pueden metabolizar las estatinas, los niveles plasmáticos pueden aumentar, como consecuencia pueden aumentar los efectos secundarios. El tratamiento concomitante con inhibidores de las proteasas, además de inhibir el citocromo P450, también estos inhibidores de la proteasa van a alterar el transporte de las estatinas hacia los hepatocitos. Entonces, menos estatinas a nivel hepático va a producir una menor eliminación de los niveles de colesterol y, por tanto, menor reducción de estos niveles. La inhibición de la captación hepática también dará lugar a que se metabolicen y se eliminen menos las estatinas, por lo que puede conducir a un aumento de las concentraciones y mayores efectos adversos de estos fármacos. Las estatinas de alta intensidad son las recomendadas en pacientes con VIH y dislipemia, como ya hemos comentado. Por tanto, la rosuvastatina y la atorvastatina, utilizados a las dosis adecuadas, pueden conseguir hasta el 80% de control del perfil lipídico de estos pacientes. La rosuvastatina y la atorvastatina también van a reducir la inflamación en los pacientes VIH, pueden regresar la placa de ateroma, y la rosuvastatina se ha observado como una mejora del fenotipo heterogénico de estas lipoproteínas. Por tanto, en conclusión, después de esta revisión, podemos concluir que gracias a los avances de la terapia antirretroviral, la mayor parte de las muertes de los pacientes con infección del virus de la inmunodeficiencia humana son atribuibles a enfermedades no infecciosas, especialmente las enfermedades cardiovasculares. Los pacientes VIH tienen un riesgo cardiovascular aumentado por 2 respecto a la población no infectada. La infección por el virus VIH es un factor de riesgo independientemente cardiovascular. La relación de la infección por el VIH con la enfermedad cardiovascular se explica, como ya hemos comentado, con factores como la disfunción endotelial, la inflamación arterial crónica, la dislipemia, la resistencia a la insulina. Además, los pacientes VIH tienen más factores de riesgo cardiovascular en relación a la población general y una composición corporal anormal que también va a contribuir a aumentar este riesgo cardiovascular. La estimación del riesgo en estos pacientes es compleja, ya que las calculadoras disponibles habitualmente subestiman, pero un poquito con estas recomendaciones, si consideramos y utilizamos las tablas recomendadas, el SCORE o el REGICOR, considerando que nuestros pacientes pueden tener una edad cronológica 10 años mayor, podríamos ajustar un poquito también a la edad que marcan las tablas de riesgo cardiovascular.
GESIDA recomienda un mayor uso de estatinas para la prevención de enfermedades cardiovasculares en personas con la infección VIH mayores de 40 años con riesgo cardiovascular bajo o moderado. La rosuvastatina y la atorvastatina reducen la LDL de forma eficaz en estos pacientes con un perfil lipídico alterado y disminuyen la inflamación y la placa de ateroma y además conservan la función renal. Son fármacos, son estatinas con un buen perfil metabólico. El estudio REPRIEV, por tanto, demuestra una reducción de eventos cardiovasculares en prevención primaria con pitavastatina de 4 miligramos en pacientes con infección VIH de riesgo cardiovascular bajo o moderado. Y eso es todo. Muchas gracias. Molt interessant, Maricruz. La veritat és que ha estat una revisió molt exhaustiva, hem après molt d'aquesta revisió i a tenir en compte realment el que dius, que són gent amb un alt risc cardiovascular i hem de tenir uns objectius de LDL molt més baixos dels de la població sense malaltia, per sota de 100 o fins i tot de 70. Realment és una reflexió que ens hem de fer. Deixem possibilitats que qui vulgui pugui fer algunes preguntes. Algú vol fer alguna pregunta? Cristina, hi ha una pregunta al xat que diu, respecte a l'àcid bempedoic, hi ha alguna evidència per al tractament d'aquests pacients? Doncs jo el que he revisat, en concret, estudis que s'hagin fet amb aquesta població, de moment jo no m'he trobat cap, però m'imagino que serien les recomanacions iguals que la població general, una vegada establert el risc cardiovascular. El que no he trobat res és de les interaccions que poden haver-hi entre l'àcido bempedoico i els fàrmacos antiretrovirals. No sé si vosaltres teniu més informació. En principi, actualment em sembla que a nivell d'interaccions no hi havia res publicat al respecte que hi hagués cap risc. No sé si algú altre té més datos. Tampoc no sé si hi ha estudis encara prou exhaustius per saber-ho. Tenim una guia aquí, tinc jo una web que ens diu una mica si hi ha interaccions amb bempedoic, amb els tractaments antiretrovirals més habituals. La veritat és que amb integrases no hi ha cap problema. Ja estava mirant amb inhibidors de la proteasa i tampoc. És a dir, que no hi hauria cap problema d'interaccions. Molt bé. Alguna pregunta més? Maricruz, felicitats. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Albert. La veritat és que a les últimes jornades que fem sempre surt el tema de les estatines, del risc cardiovascular i de l'AQB. I hi ha un tema que sempre acaben dient fan falta més estudis, no sé què, no sé quantos, com sempre es diu, però hi ha un tema que preocupa una mica, és perquè les integrases que estem utilitzant molt ara per al tractament de l'AQB i que semblen bastant neutrals a nivell de lípids i sembla que s'estan començant, o hi ha bastantes coses que diuen que s'associen a un increment de pes. Un increment de pes que a vegades pot arribar a ser de 5 o 6 quilos en segons quins estudis més, en segons quins estudis menys. I en relació amb l'augment de pes i amb l'increment aquest, encara que sigui petit, de diabetes, en relació amb aquest estudi amb estatines, i que també tenen més risc de desenvolupar diabetes o síndrome metabòlic als pacients que tenen VIH, la veritat és que el tema està una mica aquí sempre controvertit. De totes maneres, jo crec que no hi ha dubte que les estatines probablement, si balanceges la situació, són superiors al benefici pel risc. Però que hi ha aquest rum-rum de base moltes vegades en alguns fòrums. Ja. Veig que aquí en el xat hi ha un comentari del doctor Camafort. No sé si pots obrir el micro i ens ho vols comentar o llegeixo, Miquel. Sí? Bé, no sé si... No té micro, doncs diu que va publicar un estudi amb l'efecte dels diferents IPS a l'evolució de la placa i sí que hi havia diferència. Sí que hi havia diferència amb el bempedoico, no? Entenc? Entenc que sí. Entenc que sí. Vale.
I una altra cosa, suposo que com us passa a vosaltres, a nivell de... Ens costa molt que els pacients es prenguin l'estatina, suposo que ja també us passa a vosaltres en prevenció primària. I nosaltres anem una mica per passos, que primer es prenguin la medicació antirretroviral, quan aconseguim que estiguin indetectables, a partir d'aquí comencem a intentar fer altres interferències i sobretot anar al fumar i amb les estatines. Però la veritat és que tenim un èxit bastant pobre a que la gent es prengui la medicació. No sé si superior a la població HIV negativa o no, però la veritat és que la nostra taxa d'èxit és bastant pobra. Sí, la veritat és que aquests pacients és difícil, no? Perquè ja són pacients joves amb una situació sociocultural de no prendre tractaments i ja els costarà prendre l'antirretroviral, doncs les estatines generalment costa i més si surt ara la indicació per risc cardiovascular baix, doncs aquests pacients no se la prendran o costa més, no? Suposo. Molt bé, molt interessant. Si algú té algun comentari més i si no, doncs donem per acabada la sessió. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Gràcies. Gràcies. Adéu-siau. Adéu.